Bienvenidos al avance del capítulo 93 de la telenovela Lejos de ti. Ipek, después de acumular mucha frustración y desesperación, no se aguantó más la situación insostenible y decidió ir a hablar directamente con Sadakat, la matriarca, para contarle de una vez por todas lo que estaba sucediendo. Le confesó a Sadakat que no sabe qué hacer con Kaya, porque él, Kaya, se está viendo escondidas con Zerrin, manteniendo encuentros secretos, y simplemente lo que está haciendo, en opinión de Ipek, es jugar con ella, con sus sentimientos, sin compromiso real. Ipek expresó que realmente no sabe qué hacer de ahora en adelante con él, cómo manejar esa traición y competencia. Sin embargo, Sadakat, en lugar de mostrarse sorprendida o compasiva, le respondió con pragmatismo, diciendo que ellos, Ipek y Kaya, pronto se van a casar, que la boda está planeada, y que ella, Ipek, debe saber cómo retener a su marido, cómo mantenerle interesado y a su lado, que es parte de sus responsabilidades como futura esposa. Pero Ipek, sintiéndose insegura, le dijo que no sabe cómo hacerlo, que no tiene las herramientas o la confianza para lograrlo. Entonces Sadakat, tomando el control de la situación, le dijo que mañana por la noche habrá una celebración, un evento social importante, y que Ipek debe venir con su familia a ese evento. Le explicó que de esa manera, presentándose juntos en público, ella puede demostrar que es la que manda, la futura señora de la casa, y que Zerrin no tiene lugar en esa ecuación. Entonces Ipek, al escuchar eso, vio que tenía la oportunidad de demostrarle a Kaya, frente a todos, que ella es la mujer con la que él se va a casar, la elegida, y que debe actuar con seguridad. Sadakat, con sus palabras y su actitud, le dio un toque de seguridad a Ipek, un impulso de confianza para que enfrentara la situación con más determinación y menos miedo. Nadim recibió una visita inesperada y no deseada por parte de Ekmel, quien se presentó en su casa. Entonces Nadim, al verlo, se enoja de inmediato y le dice que se largue, que no es bienvenido, que no se ha desocupado de sus asuntos, y le pregunta, con rabia, que qué hace en su casa, cómo pudo entrar y dejar que ese hombre estuviera acá, en su hogar, sin su permiso. Pero Demir, el hijo de Nadim, interviene y le dice a su padre que no se salte, que se calme, que escuche lo que Ekmel tiene que decir. Sin embargo, Nadim, sin hacer caso, le dice directamente a Ekmel que se largue, que no quiere saber nada de él, que no quiere tener trato. Pero Ekmel, manteniendo la calma, le dice que él no es la razón de todo lo malo que está pasando, que no es el enemigo principal, sino que Sihan y su familia son los responsables del caos. Pero Nadim insiste, repitiendo que se largue, que no quiere hablar con él ni escuchar sus excusas. Entonces Ekmel, cambiando de táctica, le dice que tiene un plan, una estrategia bien pensada, para poder acabar con Sihan de una vez por todas, para eliminarlo como amenaza. Le argumenta que simplemente deben unirse, aliarse, para poder acabar con Sihan de una vez por todas, que simplemente tenga en cuenta su plan. Explica que hay que acabar con Sihan porque le está ganando mucha fuerza, poder e influencia, y que ellos, Ekmel y Nadim, son más, tienen más recursos o hombres, y que deben contraatacar antes de que sea tarde. Pero Nadim, firme en su postura, le dice otra vez que se largue, que no quiere negociar ni aliarse con él. Entonces Ekmel, viendo que no convencerá a Nadim, dice que entonces él se va a unir con Demir, el hijo, que es más inteligente y receptivo que su padre, y que verá de lo que son capaces de hacer ellos juntos, insinuando una alianza peligrosa. Luego, a las afueras de la casa, después de que Ekmel sale, Demir efectivamente se reúne con él y crea un pacto, una alianza secreta, con Ekmel para atacar juntos a Sihan, uniendo fuerzas para su venganza. Sin embargo, desde el balcón de la casa, Nadim, que observa la escena, le grita a Demir que bajo ninguna circunstancia él vaya a hacer un pacto con Ekmel, que no se asocie con ese hombre, que es un error. Pero Demir, decidido y rebelde, le dice a su padre que ya él está grande, es adulto, y que simplemente lo que quiere es acabar con Sihan, sin importar los medios, pase lo que pase. Y que se va a unir con quien tenga que unirse, incluso con el diablo si es necesario, para lograr su objetivo de venganza, mostrando una determinación temeraria que preocupa a Nadim. Alia todavía continúa muy preocupada, con la mente dando vueltas, tratando de buscar respuestas lógicas a todo lo que está pasando a su alrededor, a los cambios en Sihan y el ambiente de secretos. Pero una vez más, decide tomar la iniciativa y espera a Sihan, parada en el balcón de la casa, como la vez anterior, para intentar saber qué está pasando cuando él llegue. Entonces Sihan, al llegar a casa, simplemente la observa desde abajo, ve su silueta en el balcón, y con un suspiro, empieza a subir las escaleras lentamente para enfrentar la conversación. Entonces Alia, al verla acercarse, simplemente le da las buenas noches,
un saludo cortés pero frío, y le dice que la ama, expresando sus sentimientos a pesar de la tensión. Sin embargo, también le deja claro que lo ve a él muy molesto, distante, y eso la confunde más. Pero Sihan, cargado de culpa y con el secreto pesándole, no dice absolutamente nada en respuesta, solo asiente o permanece en silencio. Luego, todos pasan a comer en la mesa del comedor. Entonces Sihan empieza a servirse comida en su plato, actuando con normalidad, pero interiormente sabe muy bien que él tiene algo enorme que debe estar ocultando, el hecho de que Boran está vivo, y eso lo hace sentirse como un extraño en su propia casa. Mientras están en la mesa, Sadakat, queriendo dirigir la atención a otro tema o presionar a su otro hijo, empieza a decirle a Kaya, delante de todos, que ya debe casarse rápidamente con Ipek, que ya está pasando mucho tiempo desde el compromiso y que él ni siquiera ha hecho caso, no ha mostrado interés en avanzar con los preparativos. Pero Kaya, al escuchar esa presión en medio de la cena ya tensa, se enoja visiblemente y, sin querer discutir, prefiere mejor pararse de la mesa, levantarse y alejarse, dejando su comida intacta. Entonces Sihan, viendo que el ambiente se ha vuelto aún más incómodo, le dice a su madre Sadakat, con fastidio, que no pueden vivir un momento en paz ni siquiera mientras comen, que siempre hay drama. Y, siguiendo el ejemplo de Kaya, Sihan también se larga de la mesa, dejando su plato, porque no soporta más la presión. Entonces Sadakat queda sentada enojada y frustrada en la mesa, porque quedó otra vez sola, sin compañía, sintiendo que su autoridad y sus intentos de controlar la familia se están desvaneciendo ante sus ojos. Ekmel llega a su casa después de su encuentro con Nadim y el pacto con Demir, y Sahin, que le estaba esperando, le pregunta a su padre qué pasó en esa reunión, si pudo hablar efectivamente con Demir y llegar a algún acuerdo. Pero Ekmel, con un tono de frustración o cansancio, le dice que simplemente las cosas están un poco complicadas, que no fue tan fácil como esperaba. Y añade que simplemente todo lo que pase de ahora en adelante, todas las acciones y consecuencias, van a ser por su cuenta, que él actuará solo si es necesario, porque ya no le tiene confianza a Nadim, quizá por su negativa a aliarse. Pero Sahin, preocupado por el rumbo que está tomando su padre, le dice que no tenga tratos con Demir, que no se alíe con él, porque si lo hace, todos sus planes se van a caer, se van a desmoronar por la imprevisibilidad o la maldad de Demir. Sin embargo, Ekmel, irritado por la advertencia de su hijo, le dice que ya deje de cuestionarlo, que deje de poner en duda sus decisiones, porque él sabe muy bien lo que debe hacer, tiene experiencia y un plan. Entonces Ekmel, para dejar clara su determinación, le dice a Sahin que simplemente se va a recuperar todas sus tierras, las que perdió o que le fueron arrebatadas, sin importar a quién se lleve por delante en el proceso, sin importar las alianzas rotas o los daños colaterales, porque su objetivo es lo único que importa. Cuando Sihan sale de hablar con Kaya, después de una conversación probablemente tensa sobre el tema del matrimonio que lo tiene muy presionado, se da cuenta al salir que Alia está esperando afuera, con paciencia pero con determinación. Entonces Alia, sin querer perder el tiempo en rodeos, le dice directamente a Sihan que entonces qué está pasando realmente, que cuando le va a decir la verdad de una vez, porque ella necesita saber qué está haciendo él, a dónde va, que lo tiene tan alterado. Pero Sihan, evasivo, dice que simplemente ha estado cambiado, que son cosas del trabajo o del estrés. Sin embargo, Alia le responde que su comportamiento es muy notorio, que el cambio es radical, y que ella se siente muy rara al no poder conectarse con él como antes. Pero Sihan le dice, con frialdad, que no sabe de qué ella está hablando, que está exagerando. Entonces Alia, intentando otra aproximación, le dice que siente que el aniversario de la muerte de Boran a él está golpeando muy duro este año, que el duelo le está afectando más de lo normal, y que esto debe ser más que obvio para todos, porque era su hermano y era un vínculo muy fuerte. Sin embargo, ella quiere saber en qué puede ayudarlo, cómo puede apoyarlo, porque siente que esta semana él ha tomado decisiones y actitudes muy extrañas, que no cuadran con su personalidad. Pero Sihan, una vez más, se cierra y dice que no tiene absolutamente nada, que no hay por qué preocuparse. Entonces Alia, decidida a confrontarlo con pruebas, le muestra algo físico a Sihan, un objeto, diciéndole que entonces qué es este tiquete, este boleto que encontró. Pero Sihan, al verlo, dice que no sabe, que no reconoce el objeto. Alia le explica que es un pasaje de avión a Estambul, cuando él había dicho previamente que iba a Siria por negocios, lo cual es una contradicción clara. Entonces Sihan le pregunta, sorprendido y un poco acorralado, que dónde consiguió eso, cómo lo obtuvo. Pero ella le dice que estaba en la chaqueta de él, en el bolsillo, que lo encontró por casualidad. Luego le pregunta directamente que por qué fue a Estambul, que le explique,
que ya es obvio que él está ocultando algo importante. Y va más allá, preguntándole si él fue a ver a Merjen, otra mujer, insinuando una infidelidad. Pero Sihan rápidamente dice que no fue a ver a nadie, negando cualquier encuentro. Entonces Alia, frustrada y herida, le dice que qué está pasando realmente, por qué le está mintiendo de esa manera, por qué hay tantas versiones contradictorias. Pero Sihan, ante esa confrontación directa, no dice una sola palabra, simplemente se queda callado, procesando cómo salir de esa situación sin revelar el secreto de Boran. Y cuando está a punto de decirle la verdad, de abrirse quizá por la presión, en este momento justo llega Dennis, el niño, interrumpiendo la conversación. Sihan es salvado por la campana, por la aparición de Dennis, y no puede decirle nada más a Alia en ese instante, posponiendo una vez más la revelación crucial. Sihan se para en el balcón, apoyándose en la barandilla, y mira hacia el fondo. No sabe realmente qué hacer con toda la situación, con el secreto de Boran y la presión de Alia, y está muy desesperado, sintiéndose atrapado. Entonces, decidido a hacer algo, entra a su habitación con un propósito, busca algo que necesita. Se da cuenta de un detalle pequeño pero significativo, ve que Alia ha recortado una foto de él, una imagen suya, y la ha puesto dentro del amuleto que ella carga siempre en el cuello, un relicario o un dije personal. Entonces Sihan se da cuenta de ese gesto de amor y devoción, y simplemente se siente muy mal, muy culpable, porque ella lo ama tanto y él está ocultando la verdad más grande. Ese descubrimiento le parte el corazón aún más. Entonces, abrumado, sale de la habitación rápidamente, sin decir absolutamente nada, sin poder procesar esa emoción. Luego, cuando Alia sale del baño, se da cuenta por los objetos movidos o por la energía en el aire que Sihan estuvo ahí, en la habitación, revisando todo. Entonces ella, sin hacer mucho alboroto, simplemente se pone su collar con el amuleto que contiene la foto, asegurándolo en su cuello, y se agarra a pensar, se queda reflexionando sobre lo que pudo haber pasado y por qué Sihan actuó de esa manera. Al mismo tiempo, Sihan está otra vez en su habitación especial, el lugar donde él siempre se sienta o se refugia cuando está solo y necesita pensar, un rincón íntimo. En este momento de introspección, llega Kaya, probablemente preocupado por él. Y Sihan, al ver a su hermano, le confiesa con voz cansada que no pudo decirle nada a Alia, que no tuvo la valentía para revelar la verdad sobre Boran, que la oportunidad pasó y que se siente aún más atrapado por su propia cobardía o por las circunstancias. Cuando Sihan, Alia y Dennis están caminando juntos por el parque, disfrutando de un momento familiar aparentemente tranquilo, Dennis, el niño, pide algo para comer, un antojo típico. Entonces, mientras Dennis camina un poco adelante o mira a su alrededor, se da cuenta de una figura familiar a lo lejos y grita con emoción que él conoce a esa persona, que la ha visto antes. Sihan, al seguir la mirada de Dennis, se da cuenta con sorpresa y algo de alarma que la persona a la que Dennis se refiere es Burgun, el hombre que cuida a Boran en secreto. Entonces Dennis explica, con la inocencia de un niño, que ese tipo, Burgun, trabajaba en el restaurante de su padre en Toronto, en el negocio que tenían en el extranjero, lo cual indica que Dennis lo recuerda de su vida pasada allí. Alia, al escuchar eso y al ver a Burgun, se queda sin palabras, procesando la información. Luego le pregunta directamente a Burgun, buscando confirmación, que sí es cierto lo que dice Dennis. Burgun responde que sí, que es verdad, confirmando que él conocía a la familia y trabajó para ellos en Toronto. Sin embargo, Alia trata de recordarlo, de ponerle rostro a ese nombre, pero no puede, no logra ubicarlo en su memoria, tal vez porque no tuvo mucho trato con él o porque han pasado muchos años. Entonces Sihan, para cubrir la situación y dar una explicación rápida, dice que Burgun trabaja para él ahora, que cuando enviaron a Boran al extranjero para su tratamiento, también enviaron a Burgun como parte del equipo de apoyo, como un empleado de confianza. Pero Alia, aún con dudas, dice que nunca lo había visto en todo este tiempo, que es extraño que aparezca de repente. Entonces Burgun responde que ha pasado mucho tiempo desde esos días, que las personas cambian y los encuentros son casuales. Luego, Alia hace una pregunta más directa y dolorosa, le pregunta a Burgun por qué no vinieron al funeral cuando Boran murió, por qué no estuvieron presentes en ese momento tan importante si eran cercanos. Entonces Burgun responde, con una sisa preparada, que su madre se enfermó gravemente en Estambul en ese entonces, que él tuvo que quedarse a cuidarla y que por eso no pudo ir al funeral, pero que ahora su madre está un poco mejor, por eso él está aquí. Sin embargo, en este momento de la conversación, llega Dennis de nuevo, quizá con su comida, interrumpiendo el flujo de preguntas. Pero Alia quedó todavía muy confundida realmente por todo lo que está pasando,
por la aparición de Burgun y las explicaciones que, aunque lógicas, le parecen demasiado convenientes y le generan más sospechas sobre lo que Sihan podría estar ocultando. Alia, mientras está en su oficina del hospital, sentada en su escritorio, realmente está pensando muchas cosas, dándole vueltas a todas las inconsistencias y comportamientos extraños de Sihan. Está tratando de atar todos los cabos sueltos que tiene, de conectar las piezas dispersas, para tratar de sacar conclusiones lógicas sobre qué está pasando realmente. Entonces ella, decidida a investigar por su cuenta, empieza a mirar varios expedientes que tiene a mano, tal vez archivos personales o documentos de viaje, para saber qué encuentra, qué pista puede seguir. Toma el teléfono celular de uno de esos expedientes y empieza a llamar a un contacto. En ese momento, llama a alguien específico, una mujer al otro lado, y le pregunta, con educación pero firmeza, que quiere hacerle una pregunta que es muy importante para ella, que si le puede ayudar con algo delicado. La mujer le dice que sí, que está dispuesta a escuchar, que qué necesita. Entonces Alia le dice que le va a dar el número de un tiquete de avión, el boleto que encontró en la chaqueta de Sihan, y que le gustaría saber quién lo utilizó, quién fue el pasajero o pasajeros. La mujer le responde que normalmente está prohibido dar esa información por privacidad, pero que por ella, como un favor, lo va a intentar, que hará una excepción. Entonces Alia le da los números del tiquete, y la mujer, al otro lado, empieza a verificar en el sistema quién lo usó. Después de un momento, le informa a Alia que es un vuelo con destino a Estambul, y que está reservado a los nombres de Sihan, Kadir y Musafer, los 3 hombres juntos. Alia queda sorprendida al escuchar eso, porque confirma que Sihan mintió sobre su destino, ya que él le dijo que iba a Siria, no a Estambul. Luego, Alia pregunta que si hay un vuelo de vuelta registrado, un boleto de regreso. La mujer dice que no, que simplemente fue un vuelo de ida, solo de ida, lo cual es aún más sospechoso. Entonces Alia agradece por la información, cortésmente, y cuelga el teléfono, quedándose sola con esos datos reveladores. Ahora, Alia definitivamente no sabe qué está pasando, pero los hechos son claros. Sihan viajó a Estambul con sus hombres sin decirle la verdad. Y en ese momento, recuerda vívidamente que ese día específico, cuando se encontró con Sihan en la carretera, en el retén policial, él estaba actuando muy raro, nervioso y evasivo. También recuerda que ese día, Burgun, el hombre misterioso, estaba con ellos, lo cual añade otra capa de misterio. Sin embargo, justo en ese momento de reflexión intensa, tocan la puerta de su oficina, y alguien le dice a Alia que le esperan en el quirófano, que hay una cirugía o un paciente urgente que atender. Entonces, en ese instante, Alia trata de despejar la mente, de dejar a un lado sus preocupaciones personales, porque su deber profesional llama. Y se va mejor a trabajar, sumergiéndose en su labor como médica, aunque la inquietud sigue ahí, en el fondo de sus pensamientos. Nare volvió otra vez a la empresa de su hermano Sihan, decidida a verlo. Al llegar, le dice directamente que quiere ver a su hermano, refiriéndose a Boran, que necesita pasar tiempo con él. Pero Sihan la regaña, le dice con un tono de advertencia que ella va y viene de ese lugar con demasiada frecuencia, y que eso va a levantar muchas sospechas entre la gente, que puede llamar la atención no deseada de personas que no deben enterarse del secreto. Sin embargo, Nare le asegura que ella es cuidadosa, que sabe cómo moverse sin ser vista. Pero Sihan, aún preocupado, le pregunta si Sahin, su esposo, no se enojó al saber que ella viene acá, a un lugar asociado con su familia rival. Nare le responde que ya es cuidadosa en ese aspecto también, que nadie, ni siquiera Sahin, va a saber que ella está acá, que simplemente quiere ver a su hermano, que es una necesidad emocional. Entonces, en ese momento, Sihan, viendo su determinación, le dice entonces que vaya, que la deja pasar, pero le advierte tácitamente que sea discreta. Lo que no sabe Nare, mientras entra al edificio, es que Sahin, su esposo, no está tan desinformado como ella cree. Sahin está parado en la parte alta de un edificio cercano, observando con unos binoculares o a simple vista todo lo que Nare hace, vigilando sus movimientos desde la distancia. Sin embargo, Sahin también se da cuenta, desde su punto de observación, que Sihan y sus hombres no se quedan con Nare, sino que se marchan del lugar poco después, dejándola entrar sola. Esto le genera más dudas sobre lo que realmente sucede en ese lugar. Mientras tanto, Sihan, una vez que se marcha de la empresa, en ese mismo momento habla por teléfono con Nadim, el padre de Demir. Le dice a Nadim que necesita verse con él rápidamente, que es urgente, probablemente para discutir asuntos de negocios o la amenaza de Ekmel. Pero Nadim, por su parte,
le dice que él también tiene una información importante que decirle, algo crucial que no puede esperar. Entonces ahora Zihan quedó un poco sorprendido, incluso intrigado, por ese giro, ya que no esperaba que Nadim tuviera noticias relevantes. Y lo que hace que la sorpresa sea mayor es que la información que le quiere dar Nadim, según el contexto, es sobre Kaya, el hermano de Zihan, lo cual añade una capa de preocupación familiar inmediata a la ya complicada situación. Mientras se lleva a cabo la conmemoración del aniversario del fallecimiento de Boran, un evento lleno de emoción y recuerdo, en ese mismo momento también están presionando a las familias de Ipek y de Kaya para que se concrete el matrimonio, ya que Kaya no quiere casarse y ha estado evadiendo el compromiso. Pero Zihan, asumiendo el papel de jefe de familia, dice con firmeza que Kaya sí se va a casar, pase lo que pase, que es una decisión tomada y que se debe respetar. Entonces el padre de Ipek, al escuchar esa afirmación de Zihan, por lo menos se tranquiliza un poco, porque sabe que la palabra de Zihan tiene peso. Sin embargo, en medio de esa tensión familiar, Zihan recibe una llamada urgente en su teléfono. Es Burgun al otro lado, diciéndole que venga rápidamente al lugar donde está Boran, porque su hermano se puso muy mal, que su condición empeoró de repente. Entonces Zihan, alarmado, quiere irse inmediatamente, pero Alia, que está a su lado, nota su cambio de actitud y le pregunta que qué pasó, que para dónde va tan apurado. Pero Zihan, sin dar explicaciones claras, solo dice que va a hacer algo importante, algo urgente, y que pronto vuelve, usando una frase vaga. Entonces ahora Alia otra vez está alerta, con todas sus antenas levantadas, por todas las cosas extrañas que Zihan está haciendo. Sus salidas repentinas y sus secretos. Cuando Zihan se marcha del lugar del aniversario, Alia no se va a quedar atrás esta vez. Decidida a descubrir la verdad, quiere irse detrás de Zihan, seguirlo para saber qué es lo que está pasando realmente, a dónde va siempre que hay una emergencia. Entonces, en ese momento, cuando Alia llega al lugar secreto, después de seguir a Zihan o de adivinar su destino, se da cuenta que Zihan otra vez entró a su trabajo, a ese edificio o clínica secreta. Alia entra al lugar con determinación, y Kadir, uno de los hombres de Zihan que está de guardia, al verla, le dice que ya se haga, que se vaya, que no debe estar allí, tratando de detenerla. En este momento crítico, Sahin, que ha estado vigilando desde afuera, toca la puerta con fuerza y grita que abran la puerta, que sabe que están ocultando algo adentro, aumentando el caos. Mientras Kadir se distrae con los gritos de Sahin, atendiendo esa nueva amenaza, Alia aprovecha la confusión y rápidamente entra al área restringida, al lugar donde tienen a Boran escondido. Ella baja por unas escaleras o se adentra en los pasillos, mientras que todos los demás están viendo a Boran en la camilla, preocupados por su estado. Entonces Alia entra finalmente a la habitación y observa a todos reunidos al lado de una camilla, con caras de preocupación. Simplemente, ella no sabe qué está pasando en ese instante, y le pregunta a todos, con voz temblorosa, ¿por qué están aquí? ¿Qué está sucediendo? Zihan, al escuchar la voz de Alia detrás de él, simplemente sabe, con un nudo en el estómago, que ahora todo se le está complicando aún más, que el secreto ha sido descubierto. Y simplemente se da la vuelta y la mira de frente, sin palabras, con una expresión de resignación y dolor. Entonces, en ese momento, Alia entra completamente a la habitación y, al acercarse, se da cuenta con sus propios ojos que la persona en la camilla es Boran, su difunto esposo, que está vivo pero en un estado grave. Alia simplemente queda sorprendida, sin palabras, con la boca extremadamente abierta por la incredulidad, porque realmente no se esperaba esto en ningún momento, ni en sus peores pesadillas, ya que había procesado su duelo y había seguido adelante con su vida al lado de Zihan. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.